El Señor esté con ustedes. Y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, en este tiempo de Cuaresma vamos purificando nuestras almas a través de la práctica de la sagrada penitencia, para que con alma limpia podamos acercarnos a los santos misterios que se aproximan, para que todo lo que celebramos sea una participación de lo que Dios quiere hacer en nuestro espíritu. Es decir, en cada misterio que celebramos, Dios actúa y lo hace efectivo a través de su gracia. Si nosotros celebramos el misterio pascual de Cristo, todo lo que celebramos en ese misterio se realiza en nuestra existencia. Porque a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, también quiere expresarse nuestra propia muerte a lo antiguo para renacer a lo nuevo. Esa es la celebración propia de este tiempo.
en donde nosotros podemos vivir de una manera cada vez más plena nuestra intimidad y unión con Dios en Cristo. Hoy cada una de las lecturas nos presenta maravillosamente la historia de la salvación. Vemos cómo José es figura de Cristo. Dios permite en su infinita bondad y sabiduría males, porque Él es capaz de hacer salir agua de la roca. De las más profundas tinieblas saca esplendores eternos. De la aparente debilidad y derrota de la cruz, ¿qué es lo que sucede? La victoria de la resurrección. José, después de ser traspasado por el odio y la envidia de sus hermanos, después en Egipto puesto al frente de los bienes y de la casa del faraón, por providencia divina, lo salva en el momento oportuno. Esto nos enseña algo muy profundo. Dios permite los males para sacar oro de ellos. Cuando todo parece perdido, Dios interviene y hay una cosecha abundante. Como San Pedro y los demás pescadores que habían estado tratando de pescar toda la noche, no sacaron absolutamente nada, ni siquiera un solo pescado. Pero Cristo manda, dice, y la cosecha es tan abundante que hasta las barcas amenazaban con hundirse. Esa es la fuerza y el poder de Dios. Por eso nunca hay que desconfiar del Señor. En ello está nuestra fuerza. ¿Por qué José es figura de Cristo? Porque fue sometido a prueba y humillación, vendido como esclavo y después fue exaltado. Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria para tomar forma de siervo, siendo nuestro Señor. Siendo el Creador, se hizo criatura y murió en la cruz. ¿Qué máxima o qué más grande prueba queremos nosotros del amor de Dios hacia ti y hacia mí? Por eso lo pudo decir el mismo San Pablo en Gálatas 2:20. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno de nosotros puede decir lo mismo que San Pablo. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la muerte en cruz, con sufrimiento infinito, se dio completamente para salvarnos y mostrar la belleza del amor que llega a extremos tales de dar la vida muriendo. El Padre Pío, hablando de la riqueza que aportan las pruebas a nuestra existencia, dice: pasará el invierno y vendrá la interminable primavera, tanto más rica en bellezas, cuanto más duras fueron las tempestades.
Las tempestades, las pruebas, las dificultades, los sufrimientos, los dolores, etc., hermosean nuestra alma vividos en Cristo. Cristo nos puso el ejemplo para que nosotros sigamos sus huellas. Qué bellas palabras las del Padre Pío, que van a la esencia del mensaje que hoy queremos transmitir. Tanto más rica en bellezas, es decir, nuestra alma, cuanto más duras fueron las tempestades. Por eso se alegraban tanto los apóstoles, los santos pedían que se recrudeciera la prueba, la dificultad y el sufrimiento, no tanto por el sufrimiento en sí mismo o el dolor, sino porque penetraron en la clave de la perfección. Si quieres un espíritu hermosísimo, deja que Dios te labre con su gracia. La mentalidad del mundo no es la mentalidad de Dios. ¿Qué es lo que piensa el mundo cuando viene una dificultad, una tempestad, un sufrimiento, un problema, etcétera? Dios me está castigando. Señor, aparta de mí estos momentos difíciles. Pero para aquellos que tienen una mentalidad divina, una mentalidad propia de Cristo, le dicen: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz en mí lo que tú desees. ¿Por qué? Porque solamente Dios, que es infinitamente sabio, bueno y poderoso, puede permitir grandes y graves males para que Él, con su poder, en el momento oportuno te saque de ellos y en eso se manifieste toda su inmensidad. Porque Dios sabe el momento oportuno, sabe esperar. Dios no prueba más allá de tus fuerzas y no permite que seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar, de lo que tú puedes vencer. Por eso, con esa confianza hay que acercarnos a Él, porque Él siempre quiere nuestro bien. Es más, quiere nuestro bien más que nosotros nuestro propio bien, porque nosotros creemos que el bien es lo que nosotros pensamos y sin embargo Dios, que ve desde otra perspectiva, sabe realmente cuál es nuestro propio bien. Hoy en el Evangelio de San Mateo, Jesús presenta una parábola que a grandes rasgos habla de la historia de la salvación, en donde Dios va enviando a sus profetas que son despreciados, apedreados y muertos. Y por último, ¿a quién envía? Envía a su Hijo, que es crucificado por nuestra salvación. La aclamación antes del Evangelio viene como a sintetizar el mensaje propio del Evangelio. Dice en Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ese es el mensaje central del Evangelio. Lo envió de tal manera a su Hijo y nos lo dio para que nosotros fuéramos salvados.
dice hoy este Evangelio. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetará. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Nos habla de la muerte de Cristo. Dios en Cristo nos dio su mismo corazón. Ahora quien recibe en la comunión a Cristo, recibe de manera sacramental a Cristo, por tanto, el corazón de Dios Padre. El corazón mismo de la Trinidad se te da en la Eucaristía. Cuando tú recibes la comunión, recibes a Dios mismo. A Dios mismo. ¿Cuál es la magnitud de esta expresión? Recibes a Dios mismo. No recibes cualquier otra cosa, sino a Dios mismo. ¿Se fijan el alcance de esta expresión? Recibes a Dios mismo. Recibes el corazón de la Trinidad. Por ello hay que recibirlo de la mejor manera. Prepara y dispón tu corazón, porque aquello que recibes en la comunión o aquel a quien recibes puede ser para ti vida o puede ser para ti muerte. Si se recibe bien es vida, si se recibe mal es muerte. ¿Qué efecto tiene la misma comida? Para unos es vida, para aquellos que no lo reciben bien es muerte. ¿Cuántos nos acercamos a la comunión en pecado grave? Y eso mata nuestro espíritu. Es necesario recibir a Cristo de la manera más pura posible, porque Él es la pureza misma. Uniéndonos a aquel que es la pureza misma, hay que tener nuestras almas lo más limpias posible. Preparar nuestra comunión con anticipación. No se prepara en la misma misa, se prepara desde antes la comunión. Por el don tan inmenso e infinito que recibiremos en ella. ¿Y cómo podemos preparar nuestras almas para recibir el corazón de la Trinidad? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo corazón. ¿Cómo podemos recibir de la mejor manera y prepararnos? No basta la oración. Es necesario el amor, la caridad y la misericordia, que son la mejor preparación para recibir a Cristo. El amor, la caridad y la misericordia. Por eso muchos autores a lo largo de la historia han dicho que la oración se manifiesta en las obras de la caridad, en las obras de la misericordia. De tal manera que entre más pura y más eficaz es tu oración, tu corazón se abre más a la necesidad del prójimo. Cristo mismo, al entrar en ti, te transforma en Él. Si te transforma en Él, quiere decir que el poder de Él es un poder
inmenso, porque nadie que sea creado puede transformar el corazón, sino solo Dios. Cristo, al entrar en nosotros, va dejando plasmada en nuestro ser su misma imagen, de tal manera que Él va haciendo que en nosotros Él resplandezca. Él mismo, por su presencia en nosotros, nos va haciendo Él mismo. ¿Cómo se relaciona la primera lectura y el Evangelio? Vemos cómo por odio y envidia los hermanos de José lo venden. Vemos cómo por odio y por envidia Jesús es entregado a la muerte. Pero Dios acredita a su elegido, Dios acredita a José, Dios exalta a Cristo. Por ello, hoy también queremos exaltar a Jesús, adorarlo y reverenciarlo con todo lo que es capaz nuestra alma. Que María, la toda hermosa, guíe nuestros pasos para que sigamos la luz de Cristo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.